Buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Bueno, entiendo que si no, que alguien, por favor, Sí, se escucha mande bien, ¿eh? algún mensaje. Se escucha bien. Fenomenal. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a todos por conectaros a estas horas, que a veces igual no es el mejor momento, pero queríamos establecer una rutina en un momento que pudiera encajar mejor y es verdad que a veces las tardes se pueden complicar más y yo creo que en este formato esta hora era la que mejor encajaba. Entonces, antes de nada, me presento brevemente. Yo me llamo María Guinda, soy la encargada del área de activos digitales, el subcomité que creamos dentro de la de alternativos, y hemos lanzado este ciclo, que es lo que quería enseñaros antes de empezar. Hemos lanzado este ciclo un poco con la idea, a ver si, con la idea de sentar unas bases de lo que es este mercado, ¿no? Parte del objetivo del comité es pues, poder organizar ponencias interesantes sobre los activos digitales y sobre el mercado de criptoactivos, pero claro, algunos de los problemas con los que me encontraba a la hora de pensar ponencias era, oye, igual es necesario hacer un paso atrás y sentar las bases, ¿no? Entonces, la manera de tener esas bases bien fundamentadas y que luego se guarde esos recursos por si, oye, hoy alguien nadie no ha podido conectarse o alguien pues ahora no tiene interés en este tema, pero dentro de 2 años alguien le viene con una oportunidad de inversión y quiere profundizar, pues tener esto disponible, ¿vale? Entonces, este ciclo lo hemos organizado un poco de manera progresiva. Las dos primeras sesiones las voy a impartir yo y van a ser pues más un poco técnicas en ese sentido, en el sentido de bajar a lo que es la tecnología, qué son los activos digitales y repasar un poco los conceptos clave para luego ya meternos en otro tipo de asuntos como más específicos, ¿no? Pues por ejemplo, oye, ¿cuál va a ser el tipo de exposición? ¿Qué pasa si elijo hacer una exposición directa? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las particularidades de este mercado? Las stablecoins, que ahora están tanto en prensa y que en los últimos años han crecido exponencialmente. ¿Qué son exactamente? ¿Qué implicaciones tiene? DeFi, finanzas descentralizadas y todas las estrategias que se están dando dentro de ese sector. Y por último, tokenización, que pienso que dentro de lo que es el sector financiero, que es donde pertenecemos la mayoría de los que estamos aquí en esta sociedad del CFA, nos toca más, ¿no? Y la tokenización es uno de los ámbitos de blockchain donde yo creo que puede haber más impacto. Entonces, bueno, un poco las últimas sesiones que van a ser más específicas, ahí sí que he invitado a ponentes expertos en el tema y lo que haremos será una especie de diálogo, ¿vale? En donde abordaremos las bases y los temas principales, pero la idea es establecer un poco una especie de Q&A contra los expertos y que luego además también las personas puedan lanzar sus propias preguntas. Lo hemos organizado cada 15 días para que no se haga esto eterno, ¿no? Y poder acabar pronto. Quedaremos todos los miércoles, cada 2 miércoles, ¿vale? La duración va a ser como unos 15 minutos más, 45 minutos más unos 15 minutos de preguntas, siempre a través de Zoom. Lo grabaremos y lo almacenaremos. Y importante que no se me olvide, por si acaso al final de la sesión se me olvida, los que estén registrados después de la sesión recibirán un enlace con un cuestionario que son 10 preguntas tipo test que si se responden bien, el CFA te emite un, un- un título con Professional Learning Points para el tema de los créditos anuales, ¿vale? Entonces, empezamos con la sesión de hoy. La sesión de hoy, mi idea con esta sesión es explicar bien qué es exactamente blockchain, entender la tecnología para, así una vez entendida, poder establecer las bases de, ok, ¿qué tiene sentido como solución?
porque hay muchas veces que ocurre con blockchain, pero ocurre con muchas otras tecnologías. No siempre una tecnología tiene sentido para según qué planteamientos económicos, ¿no? Entonces, en este caso, a mí lo que me gustaría es explicar bien qué es exactamente blockchain y entender bien qué son los activos digitales, ¿vale? Que hoy abordaré el qué son los activos digitales para ya para la siguiente sesión hablar sobre los distintos tipos, porque vais a ver que hay muchos tipos de activos digitales y según el tipo de activo digital, pues la valoración o la forma de afrontarlo desde un punto de vista de inversión no tiene nada que ver, ¿no? Pero hoy mi objetivo es trasladar tres ideas clave y si os vais con esas tres ideas, pues habrá sido un éxito, que es qué es blockchain de manera súper sencilla, qué es entender bien qué es y cómo funciona, qué es lo que intentaba resolver la tecnología y cómo lo ha conseguido resolver. Y por último, qué son los activos digitales y qué implicaciones tienen estos activos digitales, qué implica ser poseedor de un activo digital. ¿Vale? Entonces, blockchain, ¿qué es? A mí me gusta definirlo me repito mucho con esto, pero es que creo que es una frase que define muy bien el concepto blockchain y que además ayuda mucho a recordarlo, ¿no? Y si en algún momento tenéis que explicárselo a alguien, os puede servir de base. A mí me gusta mucho definir blockchain como el Internet del valor. ¿Vale? Y hago ese paralelismo con Internet porque en realidad blockchain también se le entiende como la web 3, ¿vale? Es una evolución o una capa que se le ha añadido a Internet. Y me gusta explicarlo en paralelo a Internet porque cuando visualizas cómo ha evolucionado Internet y visualizas y entiendes cómo funciona Internet, la pieza de blockchain en Internet tiene mucho más sentido, ¿no? Y ya empiezas a verlo de forma mucho más visual, que yo creo que ayuda mucho a entender el mecanismo. Entonces, ¿cómo surge Internet y cómo funciona lo que es la información digital? La información digital surgió con la invención del telégrafo. Eran impulsos electromagnéticos que se transmitían a través de cable. Esta información en ese momento simplemente se podía transmitir, no se almacenaba. No fue hasta los años, finales de los años 30, principios de los 40, que se empezó a procesar esa información, ¿no? En el telégrafo siempre tenía que haber alguien recibiendo las señales para transcribirlas y poder trasladarlas. No fue hasta los años casi 40 que se empezó a procesar ese tipo de información con el primer ordenador, que fue el Z1, y un poco más tarde, en los 40, ya se empezó a almacenar. En este contexto de información digital ya almacenada, surgió la primera red de Internet, que fue ARPANET. ARPANET, básicamente lo que eran unos ordenadores en Estados Unidos que se conectaron por cables físicos. Esto fue en mitad de la Guerra Fría, un poco con la tensión de, oye, si hay un ataque, queremos tener un sistema de comunicación entre nosotros, también aprovecharlo para tener mayor computación y lo que hicieron básicamente varias universidades es lanzar cables físicos de entre una universidad y otra y conectar sus ordenadores, ¿no? Y sus sistemas. Pero fue un poco la semilla, el germen de lo que ahora es Internet, ¿no? Oye, si conectamos nuestros sistemas informáticos, somos capaces de almacenar datos, de compartir ese almacén de datos y de así intercambiar información entre nosotros, ¿no? Y fue en ese contexto que surgió lo que es el Internet de hoy en día, ¿vale? Que es el protocolo TCP/IP. Es básicamente las reglas por las cuales nosotros intercambiamos información a través de Internet. Pero, ¿qué es exactamente Internet? Pues es lo mismo que ARPANET, ¿no? En realidad, en concepto, Internet no ha cambiado nada desde que se inventó la información digital, ¿no? El telégrafo. Hacemos exactamente lo mismo que se hacía con el telégrafo, que es a través de unos cables físicos nos mandamos impulsos electromagnéticos, unos y ceros.
Y lo único que hemos hecho con el paso del tiempo ha sido mejorar el almacenamiento de esa información y mejorar los cables, ¿no? Para que, pues, al principio, la web uno, el primer Internet, ¿no? Cuando todos empezamos a conectarnos a Internet, simplemente nos conectábamos para leer información y eran páginas de principalmente lectura. Y ya cuando más, cuando más empresas empezaron a dar soluciones, fue cuando ya en el contexto de la evolución de Internet surgieron la web 2, que es un poco en el momento en el que las personas, los usuarios, ya empezamos a interactuar con Internet y en vez de solamente ir a la página del periódico a leerlo, ya podíamos comentarlo o podíamos incluso publicar nuestras propias historias, ¿no? Pero es importante darse cuenta que, que lo que tenemos una falsa apariencia de lo que es Internet y pensamos que estamos todos conectados y que nos estamos intercambiando información, pero básicamente lo que hacemos es todos apuntar a la misma dirección. Es decir, tú cuando mandas un email tienes la apariencia o tienes la sensación de que tú estás mandando una carta digital a un amigo y que va de ti a él, pero realmente lo que haces es mandar un mensaje al servidor de Google y tu amigo se está conectando igualmente al servidor de Google, ¿vale? La información está centralizada en servidores y lo mismo con las páginas de Internet. Hay una falsa apariencia de conexión, pero lo que realmente estamos haciendo es conectarnos con unas empresas centralizadas que son las que mantienen y almacenan esa información, ¿no? Y la que nos dan pues, los distintos servicios de intercambio de información, pero siempre a través de ellos, ¿vale? Entonces, en este contexto de, oye, ya ha evolucionado muchísimo Internet, ya somos capaces las redes son tan buenas que estamos haciendo incluso vídeos en streaming con una latencia buenísima, etcétera. Seguía habiendo una pregunta que los que estaban en ese desarrollo intentaban resolver, que no conseguían dar con la solución. Y este era el problema del doble gasto, ¿vale? ¿Qué es el problema del doble gasto? Básicamente lo que estaban intentando resolver es, oye, ya nos mandamos cualquier cosa, ya hacemos transferencias bancarias, estamos teniendo operaciones súper complejas utilizando esta red que ya nos conecta absolutamente todo el mundo, pero hasta el momento de la invención de blockchain no existía una manera real de mandar algo valioso a través de Internet. ¿Por qué? Por este problema del doble gasto. ¿Y qué es exactamente esto? Pues a mí me gusta explicarlo con una analogía que es muy visual y muy sencilla de entender, y es que lo que intentaban resolver era, intentaban llevar el mundo físico de algo valioso al mundo digital, como por ejemplo lo que hacíamos cuando comprábamos entradas pues, para ir al teatro. Anteriormente, cuando ibas al teatro, te comprabas una entrada en el propio establecimiento o en algún sitio oficial y tú tenías tu entrada que era como un billete con su estampa oficial y que sabías que era única, ¿no? Si por cualquier casual tú no podías ir a ese concierto, vendías la entrada, se la dabas a quien fuera y esa persona confiaba en que esa entrada era única, que no se había hecho ninguna copia de ella y que por tanto iba a poder ir al teatro, ¿no? Y no iba a tener ningún problema. ¿Qué ocurre cuando esta infraestructura pasa al mundo digital y compramos entradas por Internet? Que ahora las entradas ya no están en un soporte físico, son digitales, ¿no? Tú tienes un PDF en tu ordenador y el problema de ese PDF es que es un archivo que es valioso, ¿no? Porque tú lo puedes intercambiar por un servicio, ¿no? Y tiene un valor. Si tú lo pones a la venta, eso alguien te puede estar dispuesto a pagar por ello, pero al ser digital lo puedes duplicar.
Entonces, oye, Alicia no puede ir al teatro y quiere vender la entrada. No hay nada que le impida venderla dos veces. Oye, se la vendo a Charlie y mañana se la vendo a Bob, e incluso yo misma voy el día de la función y si soy la primera en entrar, los otros no van a poder entrar, ¿no? Eso es el problema del doble gasto y eso es lo que estaban intentando resolver. Oye, ¿cómo podemos, teniendo un archivo en nuestro ordenador que consideramos valioso, ya sea una entrada para un teatro o ya sea una moneda digital, cómo podemos evitar que se hagan múltiples copias y que ese archivo sea un archivo único, como ocurre cuando tratamos con posesiones físicas, ¿no? Con una entrada física, o con un billete o con un lingote de oro. La solución que existía hasta la invención de blockchain era confiar en un intermediario. Entonces, si hay un intermediario que puede, en el que las personas, si Alicia vende la entrada a Charlie y los dos confían en un intermediario para llevar esa transferencia, pues eso se puede solucionar. Oye, te vendo la entrada. Yo se lo voy a comunicar al que ha emitido la entrada, que anule la mía y que te envíe una nueva a ti. Entonces ahora ya, en este caso Bob, sabe que la entrada que ha recibido es buena y es única, pero han tenido que utilizar a un intermediario centralizado. Esto llevado al mundo bancario es exactamente lo mismo. Nosotros cuando hacemos transferencias, sí, estamos transfiriendo valor, pero estamos transfiriendo valor a través de un intermediario de algo que además es una promesa. Entonces, cuando hacemos una transferencia, lo que estamos ordenando no es mover el dinero físico, sino que se mueve un registro que lo tiene que autorizar la persona que mantiene ese registro. Aquí en Occidente no tenemos ningún problema porque confiamos en las entidades financieras y de que mantienen bien los registros y de que no van a cambiar las reglas del juego, por así decirlo, ¿no? Pero aún así no deja de ser un ente que está centralizado y que puede estar, pues puede ser vulnerable a un ataque, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el caso de las entidades financieras aquí, pues tienen sus salvaguardas para evitar este tipo de cosas, pero en un caso como puede ser el de la entrada de teatro, los registros de las entradas emitidas y cuáles son válidas y cuáles no, pues también es un registro centralizado que puede ser atacado, ¿no? Entonces, lo que estaban intentando resolver es, oye, ¿cómo podemos hacer una transmisión real del valor sin tener que pasar por un intermediario que esté centralizado y que además, pues eso, puede ser vulnerable? Entonces, la solución a esto, la solución de cómo transferir valor y solucionar el problema del doble gasto, surge con la publicación de un paper que publicó una persona y que seguro que todos sabéis que se llama Satoshi Nakamoto, o se hizo llamar a sí mismo Satoshi Nakamoto y que a día de hoy sigue siendo anónimo. Se cree que es un grupo de personas que además se cree que por la forma de escribir pues podrían ser de Inglaterra, pero a día de hoy y aun con todos los rumores que haya habido no se sabe quién o quiénes han sido. Bueno, pues este Satoshi publica un paper en el que explica cómo se resuelve ese problema del doble gasto y lo resuelve con un libro contable donde se puede transmitir valor en forma de bitcoins, ¿vale? Esta es la primera solución que se da al problema, que ahora os explico brevemente cómo lo hizo. Pero esta solución únicamente permitía transferir bitcoins. Y entonces los que ya habían estado trabajando en este campo decían, oye, esto está fenomenal, ya han resuelto el problema del doble gasto, pero queremos ir un poco más lejos, no queremos solamente transferir bitcoins, nos gustaría
utilizar algo similar, un sistema similar, pero que nos permitiera transferir cualquier cosa que tenga valor, pues desde dinero, como es la forma de Bitcoin, pero también pues entradas de teatro, que a partir de ahora pues las entradas se puedan transferir utilizando una red común, ¿no? Y fue así como surgió Ethereum, ¿vale? Ahora nos meteremos un poco más en el detalle, pero para que veáis un poco la secuencia temporal. Entonces, ¿cómo resuelven el problema? Al final, lo que intenta hacer los sistemas de blockchain y Bitcoin en este caso es que ya no existe un único libro contable, ¿no? Como existía en un banco, que tú te fías del registro contable del banco y de que va a reconciliar bien pues, con el banco de tu amigo. En este caso, el libro contable lo ve todo el mundo, ¿vale? De modo que todo el mundo puede verificarlo a la vez y además nadie puede cambiarlo unilateralmente. Tú ves ese libro contable, sabes que se rige por unas normas que además no se pueden cambiar y tú lo puedes consultar en cualquier momento. ¿Qué significa eso? Que, oye, si todos vemos el mismo libro contable y Alicia decide hacer una transferencia a Bob, en el momento en el que ejecuta la transferencia, y esto es importante, en el momento en el que ella ordena la transferencia, se produce el intercambio de valor y no hay nadie que tenga que reconciliar esa operación. La operación, siempre y cuando Alicia tenga saldo, se ejecuta. Y si un momento más tarde Alicia intenta hacer la misma operación y ya no tiene saldo, y le dice a Charlie, oye, que te voy a mandar 100 bitcoins, Charlie le va a decir, oye, no, esta operación no puede funcionar porque tú no tienes nada que darme. Tu cuenta está vacía, lo estoy viendo, lo estamos viendo todos, ¿no? Es, sería como si de manera física tú tienes 100 monedas, se las das a Bob y ahora le vas a decir a Charlie que le vas a dar otras 100 monedas cuando Charlie te está viendo claramente que tu saco ya está vacío, ¿no? Entonces, este es el concepto que intentaba llevar a lo digital la solución de Bitcoin, ¿no? Oye, vamos a tener un libro compartido que todos podemos ver, de manera que ya no tenemos que fiarnos de un agente centralizado que esté llevando esas cuentas. Y además aquí las reglas las hemos establecido y se aceptan o no se aceptan, pero si juegas sabes que son así. ¿Qué pasa? Y que es una duda razonable. Oye, yo no quiero estar manteniendo el libro contable, me parece un rollo tener que participar en la actualización de este libro contable o tener que almacenarlo. No quiero tener un ordenador pendiente de hacer esto solamente para poder intercambiar valor. ¿Qué se introduce aquí? Los validadores, o en el caso de Bitcoin, que seguro habéis oído hablar, los mineros. Vamos a tener en este libro contable o en este sistema que hemos establecido, vamos a tener unos agentes que estén incentivados económicamente a mantener ese libro contable actualizado y que así, si alguien quiere participar en esta red y no le apetece mantener el libro contable, y no le apetece o no tiene el interés económico, pues que no necesite mantener ese libro contable, que pueda participar en él y tener una cuenta en él, pero consultando los libros contables que mantienen el resto, ¿vale? Entonces, no hace falta que todos validen para estar dentro de esta red, ¿no? Confiamos en los validadores porque están incentivados económicamente a mantenerlo de la forma adecuada. Y aquí está la clave, ¿no? Que es una de las cosas que más suele rechinar el, oye, ¿cómo funciona realmente? Pues siempre y cuando los que mantienen el libro contable actualizado tengan un incentivo económico a hacerlo bien. Si una red de blockchain no está diseñada de esa manera, no va a triunfar, la gente no va a confiar en ella. Entonces, las buenas redes de blockchain mantienen unos incentivos para que lo que es el libro contable se mantenga siempre bien actualizado.
Y aquí surge una pregunta que es natural, ¿no? Que es, oye, ¿esto elimina intermediarios o no? ¿No? Porque muchas veces se vende blockchain como, oye, no, esta es la forma de eliminar intermediarios y se van a reducir costes, etcétera. Ojo, no, esa no es la respuesta correcta. La respuesta es que blockchain elimina la intermediación basada en confianza y discrecionalidad. Es decir, em, estás eliminando un intermediario centralizado que no te da, en el momento en el que esa forma de intermediación no te da garantías, es cuando algo como esto, como blockchain, tiene sentido. No elimina funciones, siempre va a haber alguien teniendo que actualizar ese libro contable. Elimina lo que es la discrecionalidad de decir, pues, no sé, soy un banco central y voy a emitir muchísimas más monedas. O soy un banco que tengo este libro contable y mañana decido que no dejo que nadie saque dinero, ¿vale? Elimina esa discrecionalidad y sí reduce la conciliación, la reconciliación de cuentas cuando tienes varios agentes que tienen dos libros contables distintos y tienen que reconciliar. Ahí sí que elimina intermediarios cuando haces un marco general, ahora lo veremos, pero no elimina el que haya una persona que tenga que actualizar ese libro contable. Lo que pasa es que el sistema en el que está diseñado hace que tú no tengas que confiar en ella, porque las reglas ya están previamente establecidas y no pueden cambiarse. Entonces, ¿qué es blockchain? El Internet del valor. Em, es una base de datos, igual que lo es un banco o igual que lo es pues un proveedor de entradas de conciertos. Son bases de datos donde se registra, oye, Pepito tiene 100 en el banco o oye, Juanito ha comprado esta entrada con este código y cuando este código vaya a la puerta del teatro, yo lo tengo registrado que sí que es una entrada válida, ¿vale? Bases de datos. Blockchain es una base de datos igualmente, pero que no está centralizada, no está controlada por un solo ente que pueda pues cambiar las reglas del juego o que pueda pues ser vulnerable a, oye, se han borrado los registros, por ejemplo, ¿no? Además, con la particularidad de que como este libro contable está distribuido, es decir, las copias están pues por todo el mundo, ¿no? Siempre que sea una red con mucha participación, ¿no? Pues que tenga validadores en todo el mundo, yo cuando me conecte para ver mi cuenta, da igual donde esté, siempre voy a poder acceder a ella, porque siempre va a haber un validador que esté en mi área geográfica, ¿no? No tiene fronteras. Entonces, tú, si tienes saldo en una cuenta en Bitcoin, da igual que estés aquí, que estés en Cuba, que estés en Rusia, eh, tú vas a poder acceder a tu balance. Además, las redes blockchain o estas bases de datos, si están bien diseñadas, no se pueden modificar. Y ese es el gran incentivo, ¿no? Y por qué confiamos en ellas. Porque las reglas están preestablecidas y no se pueden modificar. Habréis escuchado, ¿no? Que Bitcoin tiene una emisión que no se pueden emitir más de 21 millones. No se pueden emitir más de 21 millones. Es una regla que ya está establecida y que o todos los partícipes que tienen una copia del libro contable se ponen de acuerdo y lo cambian, con, pues eso, pues, con las consecuencias que eso tendría, o si no, no se puede cambiar. Tiene que ser una decisión total de toda la red, ¿vale? Entonces, las reglas dentro de estas bases de datos, dentro de las blockchains, no se pueden modificar. Y además, con la gran ventaja, y aquí es donde se introdujo Ethereum, que es digital y programable. Entonces, Bitcoin se diseñó como una base de datos para balances de Bitcoin. Bitcoin es una base de datos donde hay cuentas y saldos de Bitcoin. Punto. No se puede hacer nada más que transferir esos saldos de Bitcoin entre las distintas cuentas. Las siguientes blockchain, las que están intentando añadir más aplicaciones, como Ethereum, no es eso. Ethereum son cuentas donde tú puedes almacenar cualquier tipo de información digital, ¿vale? Em,
estoy viendo, a ver, que hay alguna pregunta. Voy a pasar toda la explicación y luego como al final tenemos tiempo para preguntas, resolvemos todas, ¿vale? Si queréis las podéis ir dejando por ahí, pero, pero así luego podemos concentrarlas todas. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el sector financiero? Y esto es importante, sobre todo por lo que os decía antes. No todas las soluciones tecnológicas son válidas para según qué soluciones empresariales. Pues igual que ocurrió con Internet, no todos los .coms tenían sentido. Unos sí, otros no. Unos triunfaron y otros pues se fueron a cero. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Blockchain no es una base de datos mejor, es una herramienta de coordinación distinta, ¿vale? Entonces, ¿dónde sí tiene sentido en el sector financiero utilizar tecnología blockchain? Pues en procesos donde hay fricción en la coordinación, donde hay múltiples partes que tienen que confiar entre sí y necesitan el verificar que lo que se está haciendo es real, ¿no? Pues, por ejemplo, pagos internacionales, liquidaciones interbancarias. Pues en esos contextos donde hay pues distintas monedas, distintas jurisdicciones, distintos reglamentos, ahí sí que tiene sentido utilizar blockchain. ¿Por qué? Porque haces una única red donde no necesitas confiar en nadie y puedes transferir de manera directa sin tener que hacer todos esos pasos intermedios donde hay, pues eso, eh, costes de transacción, donde hay tiempos eh, y ahí sí que reduce mucho. Lo mismo ocurre con todo el tema de liquidación de activos financieros. En las redes blockchain, tú cuando transfieres el activo, en el momento en el que haces la transferencia se produce la liquidación. Es lo que os decía, ¿no? Cuando Alicia manda los 100 bitcoins, eso ocurre en ese mismo momento. La orden ya es el movimiento, si ella tiene esos activos, ya es el propio movimiento y ya es la propia liquidación. Entonces, para todo lo que es post-trade de settlement de acciones pues fondos y cualquier activo financiero, aquí sí que puede tener mucha utilidad. Tú tokenizas o haces o llevas, tokenizar significa llevar a una red blockchain lo que es el registro de ese activo financiero y en el momento en el que haces una transferencia entre dos clientes, la transferencia ya es por sí la liquidación del activo, ¿vale? Y lo mismo con la custodia y registro, un poco con el mismo sentido. Todo aquello que pueda cortar intermediarios en los que necesiten reconciliación. Ahí sí que hay un ahorro tanto en tiempo, ¿no? Pero también como en riesgos operativos y de inmediatez. Y donde no tiene sentido, pues donde ya hay pues solamente hay un actor, pues bancos centrales de Occidente, o donde ya hay un intermediario central en el que confiamos y que ya es eficiente de por sí, ¿no? Pues, y lo mismo también para procesos internos. Y aquí ocurre como ocurrió cuando Internet, ¿no? Que muchas empresas no quisieron abrirse primero a Internet porque les daba miedo que los empleados perdieran eficiencia y entonces instauraron intranets, ¿no? Para que los empleados hablaran entre ellos y se intercambiaran información entre ellos, pero se dieron cuenta de que eso limitaba mucho, ¿no? Que no estaban teniendo el potencial de poder expandirse. Pues aquí igual, para procesos internos, una base de datos centralizada que esté bien gestionada funciona mucho mejor que blockchain, donde tienes que meter mucha más complejidad. Para instituciones de control central tampoco necesitas blockchain y luego para procesos también que sean pues muy rápidos, ¿no? Como el high frequency trading tampoco, porque aún la latencia de estas blockchains no está a la altura de lo que es un buen sistema centralizado, ¿no? Y en esto ya surge la siguiente pregunta, que es, ok, blockchain son redes, imaginadlas un poco como es la red de Internet, donde podemos intercambiar valor. Pero, ¿qué son exactamente los activos digitales?
El activo digital no es más que el archivo que transferimos a través de esta red, ¿vale? Imaginadlo pues como se está exponiendo de la red de la entrada de teatro digital, pues eso sería un activo digital. La forma de verlo así más sencilla es haciendo un poco la analogía con las plataformas tradicionales. Tú, cuando eres cliente de un banco, em, lo que transfieres, lo que te permite el banco transferir son pues saldos en tus cuentas, pero también activos financieros, préstamos, y eso te da acceso a distintas aplicaciones dentro de tu banco o incluso con otros bancos u otras aplicaciones. En el ámbito más digital, y más de ocio, lo mismo, tú puedes ser usuario de app y del iCloud y del App Store, y lo que te permite eso es intercambiar archivos digitales en formato, pues, juegos, música, fotos, y además todos estos archivos interactúan con aplicaciones que están instaladas en tus dispositivos. ¿Qué es una plataforma blockchain? Igual, tú eres un usuario que te abres una cuenta o que te haces una cuenta en una blockchain concreta, y como blockchain entendemos pues como plataforma, ¿no? Por así decirlo. Pues igual que te abres una cuenta en un banco o te abres una cuenta en iCloud de Apple, pues tú te abres una cuenta en la blockchain de Bitcoin, ¿vale? En el caso de que te abras una cuenta en la blockchain de Bitcoin, como os decía, lo único que te permite la blockchain de Bitcoin intercambiar son Bitcoins. Entonces, ¿cuáles son los activos digitales que se están registrando y transfiriendo en esta red, esta blockchain a la que pertenezco? Bitcoins, ¿vale? Entonces, imaginadlo como fichas digitales que en este caso además tienen sentido económico, quieren ser una moneda de pago. Pero hay otras blockchains, como es Ethereum, como es Solana, como es Sui, como es muchas otras que están intentando competir contra Ethereum, que tú te abres una cuenta, pues yo me abro una cuenta en Ethereum, y esta cuenta lo que te permite es gestionar muchos tipos de activos digitales. Puedes mandar pues entradas de teatro en formato digital. Puedes mandar NFTs, pues los típicos, los monos, habréis visto, o obras de arte en formato digital de mil tipos. O puedes mandar, incluso se está empezando a gestionar, y tú eso lo tienes registrado en tu cuenta, como en tu saldo, ¿no? de tu cuenta de Ethereum. Pues los típicos, los skins, armas y temas similares de los videojuegos, ¿no? Que no sé si tratáis con gente que juegue a este tipo de juegos, parte del negocio que tienen los videojuegos de hoy en día es vender complementos para los propios personajes. Y entonces se compran un arma, se compran un gorro, se compran unas botas especiales. Pues también tú puedes almacenar ese tipo de objetos digitales en tu cuenta de Ethereum. Y eso también es un activo digital. Pero, y aquí está el concepto más importante y que ya hablaremos en más detalle en la segunda sesión, que es, oye, los distintos tipos de activos digitales. En tu cuenta de Ethereum siempre, siempre vas a necesitar tener Ethereum. ¿Qué es Ethereum o cómo se le denomina a este grupo de monedas? Ethereum es la gasolina de la red de Ethereum, ¿vale? Y antes de seguir a la siguiente slide, también otra pregunta, aprovechando, yo me voy lanzando preguntas a mí misma por si luego os va surgiendo. En este contexto, ¿qué es un smart contract? Es una palabra, es un palabrejo que han puesto, pero que básicamente es simplemente un código o una aplicación que interactúa con el registro. O sea, un smart contract puede ser simplemente pues la aplicación
la aplicación de emisión de entradas, si a partir de mañana Ticketmaster, cada vez que emite una entrada, te la registra en tu cuenta de Ethereum, pues el registrártela en tu cuenta de Ethereum es un smart contract. O sea, cualquier código que interactúe directamente con el registro de la blockchain en el que está, en este caso Ethereum, eso es un smart contract, básicamente. Entonces, no todo lo que es la aplicación es un smart contract, pero sí, oye, pues yo he montado esta aplicación para venta de entradas. Pues cuando se emite una entrada, cuando esa persona manda esa entrada a otra persona, cuando esa persona va al concierto y ya esa entrada se desaparece de su cuenta, pues toda interacción que haya de una aplicación con el registro de la blockchain, eso es un smart contract, ¿vale? Entonces, los activos digitales son todos esos archivos digitales que podemos intercambiar a través de la blockchain, que se pueden registrar en nuestras cuentas pues, de Bitcoin o, en el caso más amplio, de Ethereum y similares, ¿no? Pero las más importantes y las que merece la pena prestarles atención son los tokens nativos, que se les llama, que es el token de la propia red. Toda red de blockchain toda red de blockchain tipo Ethereum tiene una moneda nativa, que en este caso se llama Ether. Eh, comúnmente Ethereum, pero el nombre real y correcto sería el Ether. Y esta moneda actúa como gasolina de la red. ¿Qué significa eso? Pues, de nuevo, volviendo al símil de Internet. Nosotros cuando utilizamos los servicios de Internet, al final tú mandas un email, te estás conectando a un mega servidor de Google que mantiene el registro de todos esos emails y que te da acceso 24/7. Ellos tienen un mega edificio con bases de datos a tope que consume muchísimos recursos. El día que hay algún problema y esos servidores se apagan, horror, ha pasado alguna vez. ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues en el caso de Google, pues obtienen beneficios, pues ya sabéis, por publicidad y por suscripciones empresariales. El ejemplo es más claro cuando piensas en el uso que hacemos ahora, pues de servicios como Netflix, que es lo mismo, una base de datos donde tú te conectas y consumes contenido que ellos tienen almacenado. ¿Por qué? Porque a ellos les cuesta, pues no solamente tecnológicamente, sino también corporativamente, ¿no? Una blockchain es exactamente lo mismo. Al final, tú si tienes bitcoins y tienes bitcoins alojados en la red de Bitcoin, eso está en funcionamiento y esos bitcoins siguen ahí porque hay alguien que tiene las luces encendidas, por así decirlo, que en el caso de Bitcoin se llaman mineros. Tú cuando quieres mover tu Bitcoin te conectas a la red y los registros están ahí porque ellos están ahí. ¿Por qué están ahí? Pues por la misma razón que están Netflix y Google con las luces encendidas, por un incentivo económico. En el caso de Ethereum, en el caso de Solana, en el caso de otras redes donde se intercambia algo más que no sea solamente monedas, como es el de Bitcoin, igual, yo si tengo mi entrada del teatro guardada en mi cuenta de Ethereum, es gracias a que hay unos señores que tienen unos servidores en donde sea, almacenando esa información o guardando ese registro, ¿no? Y lo hacen por un incentivo económico, porque si no, la red se apagaría si no tuvieran ese incentivo. Y de hecho, cuando a los validadores de una red les deja de salir rentable el estar almacenando esa información, se desconectan. Y de hecho es como funciona los mecanismos de incentivo de estas redes, ¿no? De intentar mantener siempre a los validadores incentivados y alineados a mantener el sistema activo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cada vez que una persona
utilizas recursos de la red, pues, por ejemplo, cada vez que PayPal tiene una moneda que está alojada en la red de Ethereum, y es una moneda que vale $1 y que, pues, sobre todo la han lanzado con la idea de llegar hasta la población desbancarizada. Oye, no, no tienes cuenta bancaria, no tienes tarjeta de crédito, no tienes acceso al comercio online. PayPal ha pensado, pues toda esa gente le voy a dar acceso al comercio online a través de una moneda digital. Ellos han emitido esta moneda digital en Ethereum y la gente puede comprarla, pues aún no está activo de esta manera, pero es un poco la idea que ellos tienen. Oye, pues estoy en África, tengo mi moneda local, me gustaría acceder al comercio online, pues me voy a la remesa del pueblo de al lado y en vez de comprar dólares, lo que me voy a comprar es saldo PayPal en mi cuenta online. Ellos dan su moneda local y a ellos les hacen una transferencia de PayPals a esta cuenta. Entonces, cada vez que alguien mueve esos PayPals en la red de Ethereum, eso tiene un coste, porque hay alguien, están los validadores que tienen que actualizar ese libro contable. Pues eso tiene un coste que se paga en Ethereum, ¿vale? Y eso es lo que se denomina la gasolina de la red. Entonces, por eso tiene sentido económico los activos digitales nativos. Eh, y una de las preguntas que me ha surgido muchas veces en este tipo de ponencias, oye, ok, vale, entendemos que haya que incentivar a los que mantienen los servidores, porque si no, no habría servidores y por lo tanto no habría libro contable y por lo tanto no habría red. Pero ¿por qué no pagarles en dólares, ¿no? Que la gente pues parece que confía mucho en el dólar. O pagarles en euros, ¿no? Que lo tengo más a mano. Y la respuesta es sencilla y es que una vez te metes dentro del entorno digital, es muchísimo más eficiente que todo el mundo pague en la misma moneda a tener distintas monedas circulando. Entonces, una forma que a mí me gusta plantearlo es pensar, por ejemplo, cuando tú vas a una feria de atracciones. Muchas veces cuando tú entras en la feria te obligan a comprar su propia moneda de la feria y compras tickets y luego cada atracción tiene, pues esta vale 3 tickets, esta vale 4 y esta vale 6. ¿Por qué hacen eso? Por eficiencia y por facilitar lo que es el tránsito de gente y de dinero dentro de un entorno cerrado. Aquí exactamente igual. Lo- l- las atracciones son así, por así decirlo, las aplicaciones que hay dentro de Ethereum y los usuarios, cada uno, pues un usuario puede ser inglés, un usuario español, un usuario chino y un usuario ruso. Pues en vez de cada uno utilizar su propia moneda, pues cuando tú entras dentro de Ethereum, te compras la gasolina de Ethereum y sabes que cuando vas a utilizar alguna de sus atracciones, alguna de sus aplicaciones, tú vas a pagar siempre en esa moneda local, lo que hace que todo sea mucho más eficiente y puedas, no tienes que estar dependiendo de, oye, te estoy pagando con mi Visa, espera la confirmación, se hace el cambio de divisa, etcétera, etcétera. Todo se vuelve muchísimo más eficiente, ¿vale? Y ya, por último, y cierre de, de lo que sería el contenido, es, oye, vale, ya hemos visto que blockchain es el Internet del valor, es la web 3.0, donde nos permiten intercambiar algo que tiene valor. Eso que intercambiamos son los activos digitales, que los hay de muchos tipos. Todo aquello que podamos registrar en estos libros contables se denomina activo digital y puede ser pues, desde un Bitcoin a un Ethereum, pero también pues, una entrada de teatro, una acción del Santander o mi propio DNI, ¿vale? ¿Qué implica poseer uno de estos activos digital? ¿Qué implica tener cuenta en Bitcoin o tener una cuenta en la red de Ethereum?
Eh, y esto es importante entenderlo porque de este concepto es de donde surge la mayoría de los riesgos que hay de, de este nuevo activo financiero, ¿no? Al final, una vez ya entiendes lo que es la tecnología, una vez ya entiendes su funcionamiento, una vez entiendes cómo se mueven los activos digitales, ya cuando empecemos a hablar de en DeFi, pues los tipos de contratos que hay de préstamos colateralizados, no colateralizados, o las stablecoins de también lo mismo, pues los distintos tipos que hay, pues ya lo entiendes mejor y financieramente el clic es muy rápido. Pero una de las cosas que no hay que olvidar y que es de donde más riesgos surgen es del concepto de poseer un activo digital, que no tiene nada que ver. No es lo mismo poseer una acción del Santander a través de tu custodio o a través de tu banco que poseer una acción del Santander tokenizada en tu cuenta de Ethereum, ¿vale? Entonces, ¿qué implica poseer un activo digital? Cuando tú tienes, pues lo mismo, una acción del Santander a través de tu banco, tú lo que tienes es una promesa y tienes un permiso para poder ejecutar operaciones contra ese activo financiero, ¿vale? Y es el banco el que se va a encargar de hacerlo. Cuando tú tienes un activo digital, tú tienes el control directo sobre esa acción. ¿Y cómo tienes el control? Mediante el acceso directo a ello. La forma más fácil de verlo es que los activos digitales son mucho más parecidos a poseer un activo físico, al portador, que el poseer un activo digital como hemos entendido hasta ahora, ¿no? Pues eso, en un banco, etcétera. ¿Por qué? Porque tú cuando te abres una cuenta en Bitcoin, em, la única forma que tienes de mover el Bitcoin que tengas en esa cuenta es mediante una clave privada, que es la que te va a permitir el hacer una operación y que esa operación además, como ya he repetido varias veces, es, es final. O sea, tú te metes en tu cuenta, ordenas la transferencia y esa transferencia es ejecutada en el momento. Entonces, cuando tú tienes un Bitcoin, lo que tienes es la llave que controla ese Bitcoin, porque está en una cuenta de la cual tú tienes la llave. Yo puedo, si yo tengo un Bitcoin en una cuenta de la red de Bitcoin, yo puedo regalar ese Bitcoin simplemente dándole a alguien esa llave privada, ¿vale? Entonces, por eso se entiende más como un activo al portador, porque quien tenga la llave de acceso a esa cuenta va a ser quien va a poder mover ese activo que como un activo digital financiero tradicional, ¿vale? ¿Qué riesgos implica eso? Pues sobre todo el riesgo de operativo, ¿no? Del inversor. Introduce muchísimos riesgos de saber cómo custodiarlo y de también pues, temas de responsabilidad, reporting y demás. Por otro lado, tienes un control directo, la liquidación va a ser final e inmediata y además eliminas todo el riesgo de contraparte de un custodio, ¿no? Sobre todo cuando los custodios puedan ser algunos que no puedas confiar. Pero aquí está la pregunta también interesante y es, oye, ¿y este formato de acceso no limita mucho la usabilidad, ¿no? Oye, si yo sé que es que el tener mis bitcoins va a depender de que sepa guardar bien una llave privada, ojo, puf, qué miedo, ¿no? Y la respuesta es que sí, pero lo que se está trabajando y que aún están en ello es intentar hacer que las cuentas dentro de, pues, sobre todo Ethereum, es quien más lo está trabajando, que las cuentas dentro de Ethereum, en vez de estar simplemente asociada a una llave privada que tú puedas perder o puedas traspasar, que esa cuenta esté asociada a tu identidad. De modo que incluso si perdieras la llave privada, tú pudieras restaurar el acceso mediante tu propia identidad. Y es algo en lo que se está trabajando, ¿vale?
Y ya para finalizar y pasamos a las preguntas, un poco esas tres ideas. Eh, ¿Qué es blockchain? Si os tenéis que quedar con una sola idea de todo esto, esta sería para mí la clave. Blockchain es el Internet del valor. Es esa red o esa aplicación que se ha construido encima de Internet y que nos permite intercambiar valor solucionando el problema del doble gasto de manera directa y sin un intermediario en el que tengamos que confiar. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? Con una base de datos que es descentralizada. ¿Y qué implicación tiene eso? Bueno, pues es la inmediatez, la desintermediación, de nuevo, de manera central y introduce esos nuevos riesgos de, oye, tengo que saber gestionar el acceso a los activos digitales cuando los tengo en posesión total. Y ahora ya sí, a ver, voy a ver las preguntas y si alguien tiene alguna más. A ver, eh, ¿qué significa toda la red, todos los mineros? ¿Estos pueden cambiar en el tiempo? Eh, Toda la red significa que cuando, entiendo que esto es en el contexto de cambiar las normas de una red, ¿no? En el caso de Bitcoin, por ejemplo. Que toda la red se ponga de acuerdo es que pertenecer a la red de Bitcoin significa que tú, es como si tú te has descargado el programa de Bitcoin, por así decirlo, ¿vale? Nosotros, dos ordenadores pueden comunicarse dentro de la red de Bitcoin porque tienen el mismo programa descargado. Si de repente alguien coge el programa de Bitcoin, ¿vale? Lo estoy haciendo un poco así, de analogía sencilla, pero para que lo entendáis. Si alguien coge el programa de Bitcoin y le cambiase parte del programa, como por ejemplo decir, oye, pues yo me he descargado el programa y le voy a poner que en vez de 21 millones, que van a ser 10 más. Y además esos 10 más me los voy a poner en mi cuenta. Lo que ocurre con el resto de la red es que son incompatibles. Es como si de repente este hubiese dejado de hablar el mismo idioma que el resto. Y entonces este no puede ya comunicarse con el resto de la red. Para que el cambio de otros más 10 millones fuera real o fuera implementable, todos los ordenadores, todos, en este caso los mineros que participan en esta red, tendrían que hacer la misma modificación a la vez. Es decir, es como si tuvieran que descargar la misma actualización a la vez. Y de hecho ocurre, ¿no? Porque estas redes están continuamente evolucionando y mejorando, ¿no? Y lo que hacen es que se ponen de acuerdo a decir, vale, nos hemos puesto de acuerdo en que vamos a modificar esta parte del código para añadir, pues por ejemplo, lo que os estaba contando, ¿no? De la abstracción de cuentas, de que ya las cuentas no tengan que ser solamente con código y que pueda estar asociada a todo esto. Entonces, lo que hacen es que dicen, venga, pues de este día a este día vamos a todos descargar el código y actualizarnos a la vez para todos seguir hablando el mismo idioma. Entonces, eso significa que, que se actualice toda la red y que solo si se actualiza funciona. ¿Por qué se ha elegido Ethereum como la moneda de cambio? Entiendo que es en el contexto de las redes, lo que os decía, cada red, cada plataforma emite su propia moneda de gasolina. Es la ficha de la feria, de decir, oye, pues en mi feria esta va a ser la moneda de cambio. Es verdad que hay algunas aplicaciones que para ciertas cosas aceptan otras monedas, pero son solo para ciertas cosas. Al final, los validadores, los que actualizan el registro, esos siempre es bajo el pago de la gasolina, en este caso de Ethereum, pero en la plataforma de Solana, pues con Solana y así sucesivamente. ¿Podría ocurrir el caso de que caiga la red? ¿Implicaría eso que Ethereum o Bitcoin perderían todo su valor? Efectivamente, sí. En el caso hipotético de que todos los que mantienen una copia del libro contable se apagasen y borrasen en los registros, sí, sí, se iría absolutamente a cero porque ya no habría manera de saber quién tenía cada cosa. En el caso de... Hay redes donde sí que hay desconexiones temporales
Por ejemplo, Solana hace unos años tuvo bastante problema y no es que se caía la red en el sentido de que no aceptaban más transacciones porque no había coordinación entre los que actualizaban el código. Es como que se rompían los puentes, pero no por ello se borraban los registros. Para que se borrasen los registros es pues que hubiese un apagón a nivel global y que se borrase las memorias. Es muy difícil que ocurra. En el caso de Bitcoin, uno de los libros contables está fuera, está en un satélite, lo han mandado a un satélite por si hay algo a nivel mundial muy, muy, muy grave, pero vamos, es bastante ciencia ficción. ¿Qué pasa si un activo digital falso se introduce en la red y se replica? Por ejemplo, introducir un DNI falso a tu nombre o un título universitario falso. ¿Existe algún elemento de validación? Claro, tú puedes introducir cualquier cosa en la red. Entonces, ¿qué hace que sea verdadero? Pues, y ahí está el gran reto que tiene este sector, que es la conciliación de los activos con el mundo real. Y es un tema de regulación y también de coordinación con entidades. Entonces, por ejemplo, el DNI. Estaría genial poder tener un DNI en formato blockchain que lo tuviera en mi wallet del móvil y que esto fuera pues totalmente real y verificable. ¿Qué ocurre? Que para que eso ocurra tiene que estar validado por pues la policía, los emisores del DNI. Entonces, yo puedo crear un archivo digital que diga que es mi DNI y que sea falso. Hasta que no venga una entidad gubernamental que le dé valor, no hay manera de que eso tenga utilidad. La gente no me lo va a aceptar. Entonces ahí lo que se está utilizando, y este es un ejemplo, pero lo que se utilizan son lo que se denominan oráculos. Los oráculos es una conexión entre el mundo digital y el mundo de fuera, por así decirlo. Entonces, pues por ejemplo, tú tienes, imagínate que hacen la emisión de las entradas de conciertos y el emisor decide que va a poner un seguro a esta venta de entradas que si llueve y se cancela el concierto, pues que se pague un reembolso parcial o lo que sea. Claro, eso si lo quieres dejar programado en la red, oye, ha llovido, te emito un valor X, tú necesitas esa información exterior que es la de que ha llovido. Eso se hace a través de oráculos. Los oráculos lo que hacen es introducir información real en la red a través de verificación. Y bueno, la verdad es que es un tema bastante interesante de cómo funcionan y hacen que sea aplicable y que sea de confianza. Pero efectivamente, tanto eso como oye, yo voy a tokenizar un edificio y en 100 unidades y quien la tenga va a tener pues uno entre 100 de esta propiedad. ¿Cómo consigo que eso sea real? Pues voy a necesitar que haya detrás un registro real, pues ya sea de la propiedad o un notario que diga que este token efectivamente se ha emitido de esta manera y que está respaldado por esa propiedad real. Pero de nuevo, por emitir se puede emitir cualquier cosa. Vamos, tú puedes emitir un token con tu cara y si alguien lo compra, pues enhorabuena. Si la masa monetaria de Bitcoin es fija y ya está repartida, ¿de dónde se paga a los mineros? ¿Hay un spread de cambio o comisiones de mantenimiento para compensar los mineros? Eh, vale. ¿Los créditos de formación también son válidos para el CAD? Sí, son válidos también para el CAD. Vale, la primera pregunta de esta persona. La masa monetaria es fija, pero aún no está repartida. En el caso de Bitcoin está limitado a 21 millones. A partir de 21 millones ya no se emitirán más. ¿Cómo funciona? eh, ¿Cómo funciona? A ver, no sé si me había dejado una slide de bonus. No sé si aún son i7. Voy a pasarla muy rápido
tampoco quiero entretener mucho a la gente, pero me había dejado esta slide por si surgía esta pregunta, y es cómo funciona el caso de Bitcoin, ¿no? Que es la mayor red de blockchain por excelencia y que tiene uno de los sistemas principales de validación, que es la minería. Entonces, básicamente, cómo funcionan las transacciones en Bitcoin es que, por ejemplo, Alicia tiene Bitcoins, ¿no? Y le quiere mandar a Bob, pues, un Bitcoin, por hacerlo sencillo. Ella se conecta a su cuenta, su clave de firma bien guardada, su contraseña, ¿no? Que le da acceso a la cuenta donde tiene almacenado ese Bitcoin, se conecta y firma la transacción. Oye, mandar un Bitcoin a Bob. La firma y esa petición se mete en lo que se denomina pues un bloque. Se mete la de Alicia y se mete la de mucha gente más que esté haciendo transacciones en ese momento. A este bloque se le pone una... Esto es todo figurativo, ¿vale? Pero para que se entienda bien, se le pone una contraseña. Y lo que hacen los mineros es intentar adivinar esa contraseña. Es un símil pues como un candado de claves donde tienes que, la única manera que tienes de resolverla es a base de probar, pues eso mismo hacen los mineros. Se ponen todos como locos a probar distintas combinaciones para ver cuál es la que abre ese bloque. Cuando abre, y esto se llama prueba de fuerza porque es tal cual, son ordenadores haciendo combinaciones y a ver cuál hace el clic en el candado. Entonces, el primero que lo consiga resolver se queda con ese bloque. ¿Qué significa? Que comprueba todas esas transacciones que se han firmado. Por ejemplo, oye, ¿Alicia tiene un Bitcoin en su cuenta? Sí, venga, pues entonces hago la actualización, -1 a Alicia, +1 a Bob, y hace lo mismo con el resto. Y eso lo añade, todos esos registros los añade al libro de cuentas y ya los saldos se actualizan. Esta persona, este minero que ha conseguido abrir el candado y que ha sido el que ha actualizado el libro contable, se lleva una recompensa por haberlo hecho bien. Esta recompensa viene a día de hoy, que aún no hay 21 millones de bitcoins en circulación. La recompensa que se le paga al minero viene de dos fuentes. Una es la que genera el propio, el propio sistema, el propio, por así decirlo, el propio a la hora de actualizar el libro contable con las nuevas transacciones, hay una transacción adicional que es nuevos bitcoins. Estos nuevos bitcoins van a ir a la cuenta de este minero por haber resuelto el acertijo. Y ahí es donde está la emisión de nuevos bitcoins. Y luego, por otro lado, este minero también recibe comisiones que la gente pone en las transacciones. Pues oye, Alicia, como quiere que mande su Bitcoin muy rápido, pues ha metido una pequeña propina para el minero que lo consiga, que se lo lleve. Entonces, en el momento en el que deje de haber, en el que hayan llegado los 21 millones, los mineros ya no recibirán este incentivo, recibirán solamente las propinas que la gente ponga cuando transfiera bitcoins. ¿Y por qué pone la gente propinas? Pues porque los bloques donde se metían todos esos cheques, ¿no? Al principio, el de Alicia y el del resto, tienen una capacidad máxima. Imaginaros, solamente caben 100 cheques. Entonces, ¿qué hacen los mineros? Que cogen los 100 cheques que tienen mayores propinas, porque así, si son ellos los que consiguen resolver el candado, se van a llevar el mayor número de propinas. Entonces, las propinas pequeñas las dejan como para los siguientes bloques. Esta que la valide el siguiente. Yo me quedo con los cheques con propinas más grandes y así mantienen ese incentivo. Entonces, actualmente no hace falta, no hay tanta congestión y no hace falta poner propinas, pero llegará un momento en el que pues será necesario que haya propinas. Y ¿qué ocurre? Que cuando los incentivos o, por ejemplo, la emisión de bitcoins empieza a reducirse, porque cada vez se emiten menos bitcoins, ¿no? en estas validaciones, los mineros se empiezan a desconectar.
y dicen, oye, a mí esto ya no estoy dando ni una, casi nunca abro un candado, a mí ya no me compensa por lo que me dan por esto. Y entonces empieza a haber menos competencia. Y lo que ocurre en ese caso, para mantener un poco el sistema funcionando, es que el candado se vuelve más sencillo de abrir. Y entonces, como se vuelve más sencillo de abrir, nuevos jugadores pueden optar a hacerlo porque sus ordenadores sí que son suficientemente potentes y entonces se vuelven a conectar más. Es como que así establecen un equilibrio entre el número de mineros, los incentivos que hay y han conseguido pues eso, que sea la red computacional más segura de todo el mundo. Hablando de problemas de seguridad, ¿la computación cuántica es un riesgo para la encriptación de las bases de datos blockchain? Sí, efectivamente, sí. La- cual- todos los sistemas blockchain actuales con computación cuántica podrían romperse. ¿Qué significa eso? Que las cuentas de Bitcoin están asociadas a estas claves privadas que tú tienes que custodiar, ¿no? Y que te da acceso a tu cuenta. Ahora mismo con la computación que existe es imposible adivinar una clave privada, ¿vale? No es físicamente posible. Con la computación cuántica podría llegar a serlo. ¿Qué significa eso? Que llega a ocurrir y la gente sabe que las cuentas de Bitcoin ya no son seguras, pues entonces ya no querrían guardar nada en Bitcoin. Em, lo que yo creo que va a pasar, porque esto no va a ser una cosa de la noche a la mañana, es que con la mejora de la computación cuántica también se desarrollarán nuevas redes que su propia criptografía esté generada por este tipo de computación. Entonces es como que la propia tecnología generará nueva seguridad que ni ella misma podrá descifrar, ¿vale? Pero bueno, aún estamos lejos de eso. Sobre el valor de una moneda digital. Ese valor no tendría que ir vinculado al incentivo que necesitan recibir los mineros para mantener la red. Este valor se podría determinar y la volatilidad en el precio no debería producirse. Sí, en cuanto a valoración de las distintas activos digitales, lo veremos en la siguiente sesión, ¿no? De oye, mira, y esta es otra slide que tenía, pero que ya es un poco para la siguiente sección. Hay distintos tipos de tokens. Por un lado tenemos los de infraestructura, los de las redes o las L1 que se llaman, como Ethereum, que son la gasolina de la red. Por otro lado tenemos las criptomonedas tipo Bitcoin, que también son la propia gasolina de la red. Y luego están el resto de cosas que podemos transferir por la red. Entonces, para poder determinar el valor o una valoración de esa moneda, pues hay que saber a qué está dedicada esa moneda, porque no es lo mismo valorar Ethereum, que es gasolina de su red, y que la demanda de esa gasolina va a depender de cuánto se use la red de Ethereum, pues igual que con un caso de un commodity, como puede ser el petróleo. Oye, si necesito petróleo para mover mis fábricas, pero el petróleo tiene una oferta X y la demanda es Y, ¿qué valor me parece razonable? Pues aquí un poco la pregunta va a ser la misma. Y no es lo mismo valorar eso que valorar una criptomoneda como Bitcoin, que es, oye, sí, es gasolina de la red, pero también es una moneda diseñada bueno, estaba diseñada para ser una moneda de pago, ahora se ha convertido más en una especie de oro digital. ¿Cómo valoramos un activo refugio? Pues ahí va a estar la clave, ¿no? A día de hoy, y ya os adelanto, todas estas redes tienen una usabilidad muy, 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 muy baja. Por lo tanto, hacer una valoración precisa de lo que pueden llegar a valer en un estado de madurez, de decir, oye, la red de Ethereum ya está establecida a nivel usuario, es muy difícil, en el sentido de que puedes tener unos rangos de valoración que no te van a ayudar a establecer un marco fiable.
igual que Bitcoin son 21 millones, ¿cómo de deflacionario es el Ethereum? ¿Cómo se regula el número de Ethereum en circulación? Ethereum no tiene una regla tan estricta establecida y funciona más, cambiaron el sistema y lo que intentan es mantener un equilibrio. Entonces, en Ethereum se emite, pero también se quema. Entonces, la emisión y el número de Ethereum que va a haber en el futuro no se puede predecir, por así decirlo, pero sí está ligado y sí que busca mantener un equilibrio de manera que la gasolina nunca sea tan cara que haga que utilizar la red se vuelva ineficiente, ¿no? Oye, es que Ethereum se ha ido tanto a las nubes que ahora lo que necesito para ejecutar pues un simple envío de una entrada ya no me compensa. Pues ellos han diseñado un sistema en el cual intentan buscar ese equilibrio, ¿vale? Bueno, pues no sé si hay más preguntas. Em, si no, nos vemos dentro de 2 miércoles. En cualquier caso, se va a enviar el vídeo y si por cualquier cosa alguien se ha quedado con alguna pregunta o quiere explorar alguna otra cuestión, yo encantada y disponible. Y nada, nos vemos. Muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.